No, mira, pues se trata de conocerte, Ernesto, que la gente, que de alguna manera estamos conectadas con la parte de Kramantaki, que conozca quién eres, qué haces, qué es lo que propones. Es algo muy parecido a o estás retomando lo que tiene Pierre Hadot, tengo entendido, con los ejercicios espirituales, ¿sí, no? Sí. Para tener bien el dato, ejercicios espirituales, y la propuesta de, pues como que de regresar a los clásicos, ¿no? Esa es la idea, es así. Sí, Si sí. ya todo está ahí, ¿para qué inventar algo nuevo si todo ya está inventado? Y pues la idea es retomar lo que de alguna manera o muchos no conocen, muchos no conocemos, o se ha perdido el hecho de decir, pues ve allá, ahí están los clásicos, ahí se sabe que está la información y bueno, de alguna manera, pues que tú seas nuestra guía para decir, pues es por aquí y no por allá, ¿no? Antes de esto están los epicúreos, antes de esto están los estoicos y no otro tipo de corriente de pensamiento que ha habido muchas, ¿no? En la historia. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no, mi querido Sí, déjame Carlos? platicarte un poquito, César. Yo tuve el gusto de conocer a Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación para que... sí, te decía yo, fíjate que tuve la fortuna de conocer a Ernesto en un grupo que se dedica que se organizó un poco de manera improvisada y en donde se pretendía, o donde se pretendió hacer un acercamiento a la filosofía. Entonces, Ernesto eventualmente lo coordinaba porque había otra persona que también coordinaba y ahí la verdad es que me di cuenta de la profundidad y de la claridad y la brillantez con la que Ernesto estaba exponiendo los temas. Y entonces, en un momento de estos, por supuesto, yo creo que uno no debe desaprovechar la oportunidad de conocer a gente inteligente, importante, sobre todo si uno no lo es, y Claro. tienes la oportunidad de acercarte a otros que sí lo son. Entonces yo dije, pues a Ernesto lo voy a seguir precisamente porque todo lo que estaba diciendo me pareció que no debe perderse, ¿no? Necesitamos estar cerca de una persona que puede tener un pensamiento tan preclaro. Y de esa manera fue que cuando Ernesto propuso un seminario precisamente sobre los ejercicios espirituales, lo seguí y me pareció muy interesante. Ernesto, como ya él mismo podrá platicarnos, tiene su propia historia como filósofo y ya ejerciendo docencia en filosofía en diferentes facultades. Y ahora, pues, como me estabas platicando, Ernesto, incluso ya estás haciendo un doctorado platícanos un poquito al respecto, Ernesto, si quieres un poquito de ti antes de entrar en materia. Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación. Toda mi formación ha sido en filosofía, estudié la licenciatura y luego hice estudios de maestría en filosofía, especializándome en fenomenología. Eso fue el área específicamente en Edmund Husserl. Y hay una pretensión en Husserl de dos cosas, que a veces no los scholars de Husserl no siempre siguen esto, pero la pretensión de Husserl es que hay que ir a las cosas mismas, entonces no importan los autores, no importa quién lo dice, los argumentos de autoridad, hay que atender a los asuntos, los conceptos, acercarse a los problemas filosóficos mismos. Y también la fenomenología tiene la intención de ser una renovación del ser humano y de la cultura. O sea, tenía una intención predominantemente práctica, solo que los textos que se conocieron en la época de Husserl durante muchos años parecían textos enfocados casi exclusivamente a la epistemología, textos muy teóricos, casi todos una introducción a la fenomenología, y quedaron inéditos los textos de orden práctico, las lecciones de ética, todo lo que ya apuntaba a esa transformación que pretendía la fenomenología. Entonces tenía este talante práctico y también había que, al ir a las cosas mismas, uno tenía que acercarse a otras fuentes, a otros autores. No era la intención de la fenomenología ser monotemática. Entonces, a partir de un artículo de Hanne Jacobs, una fenomenóloga norteamericana, que se llama ¿Es la fenomenología una forma de vida?, pues me di cuenta que esa transformación del ser humano y de la cultura reclamaba que se llevara una vida filosófica. Entonces, el problema de hacer eso es cómo se logra, porque cuando uno empieza a estudiar filosofía, lo que quiere es leerlo todo,
tratar de entenderlo lo más rápido posible, y uno va corriendo ahí entre los textos y los papers. Y esta formación académica de la filosofía muchas veces deja de lado los aspectos prácticos, ¿sabes? Y también hay que tener cuidado con el sentido de lo práctico, porque si por práctico se entiende generar una ganancia o hacer algo que dé resultados materiales, pues esa dimensión no la puede tener la filosofía. Lo que sí puede tener, y a eso me refiero con la parte práctica de la filosofía, es repercusiones en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los otros y cómo adaptamos las tesis y las teorías de los diferentes filósofos y filósofas a nuestra vida cotidiana. En sus orígenes, la filosofía no pretendía otra cosa que tener una vida buena, ¿no? Una vida bella, una vida feliz, y va cambiando diferentes autores que se entienda por bueno, por bello, y que se entienda por felicidad. Pero esa era la pretensión de la filosofía. En algún momento se vuelve un estudio académico y eso parece que la aparta de los aspectos prácticos. Entonces, conforme fui desarrollando estudios en fenomenología, también intenté acercarme a esa dimensión práctica de la filosofía y lo más inmediato, que es la educación. Entonces, actualmente hago una investigación doctoral. Es en historia conceptual, estoy siguiendo un debate entre pedagogía y ciencia de la educación, como un intento de poder encontrar las bases para fundamentar la pedagogía como una ciencia. Pues eso es lo que actualmente estoy trabajando, pero va de la mano con toda esta intención práctica de la filosofía. Excelente, muy interesante. Oye, y bueno, eso da pie para justamente entrar a, tú mencionaste esta parte de llevar una vida filosófica, ¿no? Y la parte de adentrarse propiamente en la vida filosófica es donde entran, si yo estoy entendiendo bien, el aspecto de los ejercicios espirituales, porque ya el ejercicio espiritual, me parece que el concepto mismo trae todo el acarreo del concepto filosófico y al mismo tiempo lo siembra en la vida de todos los días de cada uno de nosotros. Entonces, si te parece bien, César, a mí me gustaría que empezáramos propiamente con un acercamiento a lo que es en sí un ejercicio espiritual y entonces, por lo tanto, su conexión con la parte filosófica. No, adelante, sí. Sí, pues se entiende por ejercicio espiritual una serie de prácticas que tienen la intención de volverse hábitos que fortalecen aspectos del espíritu. Ajá. Adot, uno de los filósofos del siglo XX que recupera esta noción de ejercicio espiritual, habla de la dificultad de nombrarlo así, como ejercicio espiritual, porque puede significar muchas cosas y el término espíritu es muy ambiguo y acaso muy vago. ¿No? Entonces, Adot, al inicio de su texto de ejercicios espirituales, dice, ¿no? Se le podría llamar ejercicios mentales, no se le podría llamar ejercicios anímicos, podría dársele muchos nombres, pero la cuestión es que si lo nombráramos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿no? Si le llamáramos ejercicios intelectuales, parece que se ejercitan solamente aspectos del pensamiento teórico o del pensamiento conceptual. Y hay muchas otras dimensiones de la mente humana o del espíritu que también se pueden ejercitar, ¿no? Como la voluntad o la empatía, ¿no? O el desarrollo de ciertas virtudes. Entonces, un ejercicio espiritual es esta práctica que quiere volverse habitual, pero referida a los aspectos espirituales, es decir, todo lo que no es corporal. Y ahí es donde aparece el primer problema de un ejercicio espiritual, y es que la distinción entre cuerpo y mente o espíritu es una distinción analítica, ¿no? Me refiero a que los podemos separar en el pensamiento y nos referimos a nuestra mente, a nuestro espíritu o a nuestro cuerpo, pero lo cierto es que en la vida están entrelazados, ¿no? Y muchas veces lo que acontece en el cuerpo repercute en lo espiritual y al revés, ¿no? Lo que sucede en el espíritu o en la mente repercute en lo corporal, ¿no? Como cuando una tristeza se siente como una opresión en el pecho, ¿no? O como cuando un daño físico termina por bajarnos el ánimo. Entonces es difícil separar mente y cuerpo, pero... O sea, es algo así como no hay uno sin el otro. Si realmente si no hay cuerpo, no hay espíritu, al menos no ese espíritu que pensamos que somos nosotros, nuestra parte no corpórea, y lo mismo no va a haber espíritu si no hay cuerpo, sin este receptáculo que lo mantiene. Entonces, es algo más bien es muy epistemológico, es decir, cómo entiendo esas dos cosas que conviven y cómo afectan también uno al otro
de manera intrínseca, no hay manera de separarlos. Incluso la parte química, ciertos transmisores químicos que nuestro cuerpo tiene, ciertas drogas que le metes a tu cuerpo, cierta falta de alimento, etcétera. Todo eso repercute en lo que tu espíritu o tu parte no corpórea, que creo que en esa parte que estamos de acuerdo, llegamos a una dupla, ¿no? Es tu cuerpo, tu parte material y lo otro, ¿no? Como en alguna vez hay un programa de Ikram Mantaki hablando de espíritu, mente, alma o eso otro, lo que sea, como lo quieras llamar, pero nada más dos dimensiones o dos personalidades, tu cuerpo y lo otro, ¿cierto? Ujú. No hay otra cosa. Sí, pero lo vivimos porque en ciertas tradiciones, en ciertas doctrinas de fe, se puede pensar en el alma separada del cuerpo, ¿no? En el espíritu separado del cuerpo. Pero la cuestión es que la experiencia concreta que tenemos no es esa, ¿no? No vivimos como pura alma ni vivimos como puro cuerpo, sino lo vivimos entrelazados, ¿no? Pero sí hay aspectos como el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, que sabemos que no pueden ser localizados corporalmente, ¿no? Entonces yo puedo sentir que una alegría, ¿no? Se siente en el estómago, pero lo cierto es que la alegría no está ahí, ¿no? Y podríamos verlo desde un aspecto médico, desde un aspecto de neurociencias y decir, ¿no? Son procesos en el cerebro, pero así no es como lo vivimos. Ajá, o sea, no decimos, Claro. está soltando serotonina en mi cerebro, entonces no, siento una alegría, ¿no? Al revés, ¿no? Está bajando la dopamina, no, o sea, decimos, siento una tristeza. Entonces, el ejercicio espiritual quiere trabajar sobre todos esos aspectos que, aunque los vivimos entrelazados mente y cuerpo, pero que van recargados en la mente o en el espíritu. Adot, cuando explica esta dificultad de reducirlo a la mente, lo que nos dice es que mente tiene, y sucede en francés y sucede en español, ¿no? Mente tiene como una connotación marcadamente intelectual, ¿no? Entonces, si yo hablo de ejercicios mentales, pienso en ejercicios lógicos o matemáticos o de pensamiento, ¿no? Y hay muchas otras dimensiones que sí abarca el espiritual, ¿no? Entonces, si digo espíritu, pues ahí van los sentimientos, pero va también la voluntad, cómo hacemos cosas. Entonces, por eso... Y lo divino también, ¿no? La aspiración a algo más allá que no somos nosotros, algo superior, algo que quisiéramos ser o llegar a ser en o donde sea, ¿no? Pero esa parte espiritual también se liga mucho a lo divino, a lo religioso, que pues bueno, da Claro, mucho, pero mucho no ahí. es exclusivo de lo religioso, ni supone necesariamente una doctrina metafísica en ese sentido, como de algo, los problemas sobre la muerte o el destino, ese tipo de cosas, no están supuestos cuando hablamos de ejercicios espirituales. ¿Qué me refiero con esto? El término ejercicio espiritual, sobre todo por Ignacio de Loyola, que escribe su texto Ejercicios Espirituales, ¿no? Y son oraciones y son cosas para preparar el espíritu, para la revelación y para la verdad, para la vida cristiana. Sobre todo ese texto y la apropiación del cristianismo de ese término ha hecho pensar a muchos que cuando se habla de ejercicio espiritual se supone una doctrina metafísica o una creencia religiosa de algún tipo. Y entonces, obviamente, si se tiene fe judeocristiana, por ejemplo, pues eso supone que se acepta la vida después de la muerte. O sea, puede estar ligado a muchas creencias de ese tipo, pero no se reduce, ¿no? Y eso es lo interesante, que yo puedo declararme ateo o agnóstico, pero no, y con eso negaría la posibilidad de una vida después de la muerte o la existencia de un ser superior, y no obstante me vivo como una persona que tiene afectos, que desarrolla la voluntad, que tiene atención, que tiene memoria, que tiene todos estos aspectos que hemos englobado en el espíritu. Entonces yo puedo ejercitar mi espíritu sin suponer necesariamente una doctrina metafísica. Obviamente, si la persona que pretende practicar ejercicios espirituales tiene una creencia de ese tipo, pues los encaminará diferente, ¿no? Y serán distintos los ejercicios espirituales de un budista que de un cristiano, que de un hebreo, lo que sea, pero no está reducido a eso. Y esa es la parte interesante, que digamos, la asociación entre ejercicio espiritual y ciertas doctrinas de fe ha hecho que en la práctica filosófica, quienes no tenemos ese tipo de creencias, nos apartemos un poco, ¿no? Porque suena algo que no podemos realizar, puesto que no aceptamos esas tesis. Y lo cierto es que no, que se pueden hacer ejercicios espirituales sin caer o sin tener en una doctrina de ese tipo, sin creer en algo así.
Oye, y en ese sentido, la parte del ejercicio, me surgen muchas preguntas, aunque es un tema que ya había visto contigo, me bombardean la mente. Este, ¿Es la práctica de ejercicios espirituales algo, vamos a decir, para la persona que apenas se está introduciendo en el mundo de la filosofía? ¿O estaríamos hablando de que realmente la práctica profunda de un ejercicio espiritual es ya para aquellos que hayan pensado profundamente en temas filosóficos? No, me parece que no necesita un conocimiento, digamos, teórico o Previo. enciclopédico muy riguroso. Es mejor si se tiene. Sí, o sea, siempre lo más que uno pueda saber de un tema, siempre va a mejorar la cosa, ¿no? Pero a veces creo que también este es un aspecto importante de la filosofía y no muchos colegas me lo conceden, ¿no? Pero pienso que no toda la gente puede ser un filósofo profesional. Y no, o sea, no porque sea algo particularmente difícil o algo para unos pocos elegidos, no, es como cualquier otro oficio. Ajá, requiere que te sientes y que domines ciertas herramientas y que vayas avanzando en eso, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia entre ser ingeniero, programador o filósofo. No va por ahí, sino que de la misma manera en que yo utilizo una computadora, pero no soy programador. Ajá, o sea, yo tengo otros intereses, me gusta escribir, me gusta leer, ¿no? Y utilizo estos aparatos, pero yo no sé cómo operan por dentro, ¿no? Y entonces ese es trabajo de los programadores, de los ingenieros. Pienso que algo así también es con el oficio del filósofo. No todos para acercarse a una vida filosófica, para desarrollar virtudes o aprender ciertos principios, no hay que meterse de manera profesional en la filosofía. Y lo cual no quiere decir hay que abaratarla, hay que aligerarla, ¿no? Hay que hacerla de una manera simplona. No, simplemente hay que reconocer que cuando uno toma una elección vocacional distinta a la filosofía, pues no podrá meterse en la misma profundidad que alguien que ha decidido vocacionalmente ser filósofo. Entonces ahí es donde me parece debe haber un acercamiento entre los principios de la filosofía y las personas que quieren aplicarlos sin volverse filósofos. Entonces pienso que para hacer ciertos ejercicios espirituales conviene saber tanto como se pueda, pero tampoco reclama un estudio teórico tan riguroso. Es más, puede que una persona tenga el conocimiento teórico sobre los ejercicios espirituales y que no los lleve a cabo. Y esto sucede. Hay estudiosos del estoicismo que no son estoicos, o sea, no viven como estoicos, no pretenden realizar ese tipo de ejercicios, pero saben exactamente en qué línea Marco Aurelio dijo tal cosa, traducen los textos. Y es una labor muy importante, porque si no existiera ese trabajo teórico, pues no estaríamos al tanto de todos estos textos, no los podríamos leer en nuestra lengua. Entonces es una labor importante, pero Es como el no compromiso del agnóstico, ¿no? El compromiso del agnóstico no nada más es quedarse a un lado diciendo, bueno, pues yo no sé ni si es por aquí o es por allá, pero sin embargo tu compromiso como agnóstico es, pues por lo menos meterte y adentrarte en una o en otra corriente, teóricamente, para que sepas de qué estás hablando y sepas de qué se habla. Muchos de los exégetas o de la gente que conoce mucho la Biblia no es ni siquiera religiosa, ¿no? Digo, hablo de la Biblia porque ese es el libro que no podemos negar lo que es que ha regido al mundo desde que se compiló y se inventó esta idea genial desde mi punto de vista, pero es algo que es un compromiso conocerlo. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, que en el libro que me proporcionó, que me hizo favor a Carlos de proporcionar, de Pierre Hadot, que es justo ejercicios espirituales y filosofía antigua. Hay una parte en la introducción donde dice formar el espíritu en vez de informarlo. Y hoy en día, en esta época, en estos tiempos que corren, tenemos mucha información, tenemos toneladas de información. Y aquí lo que creo que por donde va la idea es regresar a esa información original, a esa información clásica, si se puede decir algo así. Sí, es verdad, la idea es no crear algo nuevo, sino pues todos los textos, toda la información ya está ahí, ya se creó, ya hay escuelas de pensamiento antes, y entonces a través pues, de una guía de un filósofo práctico, si lo puedo decir así, como es tu caso, es orientarnos hacia quiénes son esos autores, quiénes son esas corrientes, saber pues, de quitar la paja y decir, aquí está por donde podrías empezar a alguien totalmente mundano, interesado en la filosofía, sí, porque creo que quienes
escuchamos esta plática y quienes la van a escuchar tienen un interés genuino en la filosofía, en las grandes preguntas. Sin embargo, pues no sabemos por dónde empezar, hay un montón de información, estamos abrumados de información. Sí, y los textos son de difícil acceso, ¿no? A veces los autores son como un idioma nuevo, ¿no? Y lo vas aprendiendo poco a poco. Entonces, vuelvo al punto, si la persona no ha decidido ser filósofo profesional en el sentido de estudiar eso y trabajar de eso, que en realidad no trabajamos de filósofos, ¿no? Trabajamos de profes, trabajamos, no sé, de conferencistas, lo que escriben, ¿no? Pero el oficio del filósofo como tal, al menos en nuestra época, es de difícil aceptación, y más aún nadie te va a pagar por ser filósofo, ¿no? Porque la filosofía dice lo que se necesita escuchar, pero no lo que se quiere escuchar, ¿no? Entonces, eso hace que la filosofía llegue a ser muy incómoda, y entonces no es un discurso que alguien te pague, ¿no? Pensemos en la diferencia entre los textos de filosofía, incluso los de divulgación, y textos, algunos como de autoayuda o coaching. Ajá, a veces esos textos caen en decir lo que se quiere escuchar, pero no lo que se necesita, ¿no? Entonces, en este acceso a la información que tenemos ahora, que es abrumador, pues lo que queremos es eficiencia, que sea rápido, y en la filosofía no se puede llevar prisa, ¿no? Es un proceso lento y así. Entonces creo que el difícil acceso a la filosofía nos obliga a los que hemos decidido vocacionalmente ser filósofos a acercar a las personas que estén interesadas, porque lo cierto es que hay preguntas de la filosofía que se hacen todas las personas, aunque para resolverlas no recurran a los textos o a los grandes filósofos y filósofas, ¿no? Uno se levanta por la mañana y se pregunta qué voy a hacer, qué debo hacer, y esa es ya una pregunta filosófica muy compleja, ¿no? Y lo que sucede es que las vamos respondiendo como podemos y vamos agarrando de aquí a allá, y a veces se nos pierden esas grandes doctrinas, grandes tesis que nos pueden ayudar a resolver esas incógnitas que de hecho la mayoría de las personas se hace, aunque no siempre se vean como preguntas filosóficas, pero lo son. Claro. Fíjate que ahorita que estabas hablando de que la filosofía dice lo que no necesariamente se quiere oír, y entonces estaríamos entrando a un aspecto de la crítica, ¿no? Es decir, el filósofo puede tener, no puede, tendría entonces esta vista aguda y esta inteligencia profunda para poder entonces ofrecer una crítica sobre lo que hay, sobre lo que existe, ¿no? Entonces, justamente en este momento, con esta cantidad abrumadora de información que hay en el mundo, con jóvenes o seres humanos que están entrando desde muy tierna infancia a tanta información y que de una u otra manera terminarán comportándose, pues no sabemos cómo, yo no puedo anticipar cómo va a ser el mundo del futuro, pero la crítica filosófica entonces precisamente entraría a cuestionar si lo que está pasando podría llevar hacia lo que debiera ser, hacia el deber humano, ¿no? Es decir, es la actitud humana actual la correcta, la esperada, la virtuosa, la ejemplar, esa que podrán o que podrían seguir los hombres del futuro como un ejemplo o no. ¿Qué nos podrías tú decir en ese sentido y cómo un ejercicio espiritual podría orientarnos? Es que uno siempre tiene una idea de cómo quiere ser, de cómo espera que sea el mundo. Y lo que vamos haciendo es de alguna manera la confrontación entre lo que es y lo que pensamos que debe ser, ¿no? Cuando uno realiza, o sea, desde lo más simple, ¿no? Si te levantas y ayudas a alguien, ¿no? Cuando te preparas el desayuno, o sea, hay un estado de cosas y tú ejecutas una serie de acciones y lo cambias, ¿no? Y hacia donde nos dirigimos es hacia donde queremos o pensamos que debemos llegar. Ahora, la cosa es que en eso nos vamos haciendo un proyecto personal, vocacional, de muchos tipos. Y vamos todo el tiempo en confrontación con lo real, ¿no? Y lo que nos acontece es que muchas veces lo que sucede no es lo que esperábamos, o no es lo que pensamos que debe ser, o no es lo que queremos ser, que sea. Entonces ahí surgen como dos, al menos dos posibilidades, ¿no? Aceptar las cosas como son en una suerte de rendición, o tratar de seguir persiguiendo una suerte de ideal o de proyecto. La cuestión es que todo eso reclama una serie de características espirituales que ya poseemos, pero que no siempre ejercitamos. O sea, ya ponemos atención, ¿no? Tenemos empatía, leemos, dialogamos con las personas, pero no lo hacemos como un ejercicio.
y los ejercicios espirituales buscan fortalecer esos aspectos del espíritu que nos van a servir para lograr ese proyecto que nos hemos trazado, ¿no? Entonces, pensémoslo así, ¿no? Uno quiere verse diferente, uno pretende lograr una meta, y eso reclama voluntad, ¿no? Entonces, ya todo el tiempo utilizamos nuestra voluntad, ¿no? Husserl dice, el cuerpo es el órgano de la voluntad. Entonces, desde que yo estiro la mano para tomar la taza de café, ahí estoy ejerciendo la voluntad. Pero cuando tengo que sentarme a hacer un trabajo, ¿no? Cuando tengo que levantarme temprano, hay ciertas acciones en las que nuestra voluntad quiere dos cosas diferentes. No quiero seguir durmiendo, pero quiero cumplir con mi deber. Entonces no se pueden las dos y entra uno mismo en una confrontación donde gana una o gana otra. Y cuando gana la que no obedece al proyecto de lo que queríamos, entonces nos sentimos mal, ¿no? Aparece la decepción, la vergüenza, la culpa, ¿no? Experiencias de ese tipo. Entonces, los ejercicios espirituales buscan fortalecer esos aspectos que nos van a llevar al cumplimiento de un determinado proyecto. Ahora, sucede lo mismo que con el cuerpo. Uno realmente utiliza el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Desde que me paro, voy al baño, cuando camino por la calle, pero no siempre lo ejercitamos. Y entonces lo que resulta de ejercitar el cuerpo es que los mismos músculos, las mismas partes se ven fortalecidas y entonces podemos desempeñar mejor las actividades para las que sí requerimos el cuerpo. Pensemos en un corredor que le da vueltas a la pista, no está yendo a ningún lado, pero está ejercitando sus pulmones, sus piernas, y entonces en su vida cotidiana o en lo que quiere hacer va a tener un cuerpo más saludable. Y no está, alguien que ejercita el cuerpo no está todo el tiempo esperando a que la vida le exija que use el cuerpo, sino que ya lo tiene listo, ¿no? Y si no ejercitamos el cuerpo, pues nada más corremos cuando se nos está yendo el camión, ¿no? O el de los tamales, y ahí vamos atrás, pero realmente no lo ejercitamos, es un momento en el que ya se nos exige. Y sucede lo mismo con el espíritu, ¿no? Cuando se reclama en la mañana para levantarnos, ¿no? O persistir en una tarea que es muy enfadosa, eso reclama voluntad, ¿no? Y de algún modo lo vamos resolviendo, pero no siempre nos damos el tiempo de ejercitar la voluntad. Ahora, un ejercicio espiritual tiene características muy similares a un ejercicio físico. Si lo pensamos estructuralmente, de lo que se trata es de poner al cuerpo en alguna suerte de resistencia e irla venciendo, ¿no? Como hacer pesas. La pesa va hacia el suelo, pero yo la voy a estar levantando y con eso fortalezco el músculo. Y sucede lo mismo con los aspectos espirituales. Si quiero ejercitar la voluntad, no me pongo en una situación en la que la voluntad vaya para algún lado y yo la tenga que enfrentar, la tenga que frenar, o al revés, que la voluntad se quiera replegar y entonces yo la tengo que forzar, y así se va fortaleciendo, ¿no? Lo mismo la atención. A veces quiero poner atención a una charla, pero me distraigo, a una lectura y me distraigo, ¿no? Y me espero hasta que la vida me exija, o mis situaciones cotidianas me exijan poner atención, pero no me siento a practicarla, decir, voy a estar persistiendo en esta idea, o en esta línea, o repitiendo, ¿no? Hay múltiples formas de ejercitarlo, pero es eso, que ponerse en la disposición de que los aspectos espirituales entren en una resistencia. Y la propuesta de Adot es justo regresar a formas de ejercicios espirituales antiguas, o sea, como sin que se le vea solamente en los aspectos judeocristianos, ¿no? Y pienso en, por ejemplo, esta anécdota que se narra de Diógenes el perro, ¿no? Que dice que caminaba descalzo en la nieve y en el verano se revolcaba en arena caliente, y lo hacía para ejercitar la voluntad, ¿no? Si yo camino descalzo en la nieve, tengo frío, mi cuerpo me está diciendo, vete de aquí, y entonces yo lo forzo, le digo, no, aquí nos quedamos, ¿no? Lo mismo con el calor, ¿no? Lo mismo, y hay o sea, las formas de ejercitarlo ya también dependerán de la persona que lo quiera hacer, ¿no? Y puede ser desde algo muy sencillo a algo más complejo, y con los ejercicios espirituales conviene hacer lo mismo que con los corporales. No empiezas cargando la pesa más pesada, ¿no? Corriendo 20 kilómetros, empiezas despacio y vas subiendo, ¿no? Pues si quiero ejercitar la voluntad, pues me pongo en una situación muy pequeña, pero que me exija, ¿no? Ejercitarla, ¿no? Puede ser lo más simple, deshebrar el queso y no comérselo, ¿no? Por ejemplo, para mí ese es un gran ejercicio espiritual, y tengo esa tendencia. Poner algo que me gusta mucho, así alguna bebida, alguna comida, es resistir el impulso de comerla, ¿no? O incluso levantarme a una hora que no porque lo necesite, no porque tenga que llegar a algún lugar, pero levantarme temprano, vencer esa sensación de quedarse dormido. Esas son formas de ejercitar la voluntad, ¿no? Y hay otras, ¿no? Ejercitar el diálogo, ejercitar la atención, ejercitar la memoria, ¿no? Pero que sea eso, no esperar a la situación que nos requiere la memoria, la atención, etcétera, sino ponernos en la disposición de ejercitarla.
Que En implica ese un reto, sentido, ¿no? O sea, por fuerza implica un reto que tienes que ponerte, no nada más es ejercitar, como dices tú, la memoria, la lectura, cosas, aspectos que no normalmente no me pongo como meta, sino decir, si alguna vez estudiaste un idioma y sientes que hay algo que te interesa, entonces ir a él, no cuando vayas a necesitar algún viaje, lo que sea, sino constantemente, dado que es algo que tú mismo quisiste ir a ello. Y el recalcar que, como bien mencionaste el ejemplo de Diógenes, que este tipo de corrientes, este tipo de escuelas de pensamiento ya lo trataron antes, ya trataron el buen vivir, el buen hacer, el famoso aquí y ahora, donde todo tu espíritu, toda tu voluntad o todo lo que a ti te interesa está aquí, en este momento, no está en el pasado, para que no tengas que tener esa carga de sufrir, de estar rememorando, y tampoco está en un futuro que es incierto y que puede tener cierto temor, sino como, no sé si son los estoicos o los epicúreos que dicen, es en este momento, y si necesitas eh, algún consuelo de algo que te está pasando, bueno, recuerda un momento agradable del pasado y tráelo acá, tráelo a la memoria, o prepárate para lo que viene, como bien dices, ejercitar el cuerpo, ejercitar el espíritu, porque pues si tú quieres una vida sana, tú quieres una vida próspera, pues tienes que hacer algo ahora. No va a llegar cuando tú cumplas 60, 70 años y dices, ahora sí voy a poder hacer ejercicio, ahora sí voy a poder comer bien, dado que no lo hiciste durante tu vida pasada, ¿no? Entonces, esa importancia de decir, esto ya se vio, esto ya está ahí, ya otros seres humanos, otros Homo sapiens, ya lo hicieron, ya lo practicaron, pues hay que regresar a ellos, ¿no? Ujú. Conocerlos y regresar a ellos. Sí, que esa es la apuesta de Adot, esa es la apuesta de Martha Nussbaum, recuperar esos autores, porque han sufrido, ¿no? Por ejemplo, los filósofos de las escuelas helenísticas han sufrido de ciertos rechazos, se les ha visto muchas veces como filósofos menores, ¿ah? Y no solo en el siglo XX o en la actualidad, ¿no? Desde mucho antes, Boecio, por ejemplo, en su consolación de la filosofía, ¿no? Se representa a la filosofía como una mujer y dice que su vestido está desgarrado, ¿no? Y que está desgarrado porque los filósofos del periodo helenístico nomás la rasgaron, como que la quisieron aprender y no pudieron, ¿no? Y por eso dañaron sus ropas, ¿no? Aludiendo con ello a que son de menor valía o de menor rigor. ¿No? Se le da más peso a veces a los grandes tratados de Aristóteles que a estas ¿no? Las recopilaciones de anécdotas de Diógenes. Pero lo cierto es que no es la dimensión práctica no la hace una filosofía menor, ¿no? Y de hecho requiere mucho rigor y es otro tipo de rigor, ¿no? Leer los grandes tratados, aprenderlos, sistematizarlos, pues obviamente demanda atención, memoria, muchas cosas, pero la dimensión que destacaban las escuelas helenísticas, que es ejercitar el espíritu para entonces desarrollar las virtudes y por lo tanto ser feliz, o sea, esa es una dimensión también bien compleja. Ajá, y una dimensión de la que muchas veces nos olvidamos. Y me parece que al menos los filósofos profesionales nos olvidamos de eso o le queremos sacar un poco la vuelta a algunos, porque es algo extremadamente complejo. Ajá, o sea, yo te puedo hablar de Husserl o de Epicuro o de cualquier filósofo que yo esté estudiando y te lo puedo exponer con cierta claridad o puedo aludir a textos que no son tan conocidos, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya ante la pregunta de, ¿y eso cómo repercute en tu vida? Ajá, o cómo llevas eso a la práctica, cómo llevas una vida filosófica, uno a veces tiene que esconder la cara. Ajá, porque claro, cuando estoy exponiendo a Husserl la idea de bien, ¿no? La dimensión práctica de la filosofía, pero luego estoy atorado en el tráfico y estoy sumamente enojado, ¿no? O me peleo con las personas, o hago promesas que no cumplo. Y es ahí donde uno está fallando a esos principios. Entonces se ve que el rigor de estas prácticas es de otra complejidad, pero a veces es una complejidad muy superior a la teórica, ¿no? Al simplemente sistematizar el pensamiento de otros filósofos, llevarlo a la vida cotidiana es algo bien complejo. Sí, Y claro. por eso es que a veces uno, o hay colegas, ¿no? Que dicen, no, yo soy estudioso de la filosofía o historiador de la filosofía, pero no soy filósofo. Ajá, o uno tiene tiento, ¿no? Para decir si soy filósofo o no, porque cuando se trata de llevar una vida filosófica no siempre lo logramos.
¿no? Y es muy vergonzoso perder el control o romper una promesa o actuar mal cuando todo tu día te la pasaste repitiendo las palabras de los grandes filósofos. O sea, se vuelve una experiencia bastante vergonzante, pero justo por eso creo que hay que poner más el acento, insistir más en los ejercicios espirituales y en verdaderamente llevar una vida filosófica. Claro, claro. No sé si te platicó, cuando me platicó este tema Carlos, hacíamos referencia un poco a este libro famoso de Sabater, Fernando Sabater, sobre las preguntas de la vida, ¿no? Las grandes preguntas de la vida. De hecho, creo que aquí tengo por acá el libro, o sea, todo subrayado y todo, este, aquí se ve al revés, donde justamente Fernando, por lo menos, es un gran escritor, filósofo también, aunque ahí hay un poquito la confrontación entre un filósofo por fuerza necesita tener su propia filosofía, necesita crear una corriente de pensamiento, o un filósofo es contemplativo y recurre a los clásicos, recurre a todo para hacer una especie de compendio y decir, pues conozco estas corrientes y me voy por este lado. A mí me gusta mucho él, Fernando Sabater, porque finalmente trata de bajar el nivel de todos estos grandes monstruos de la filosofía, de esos grandes pensadores, a un nivel cotidiano, a un nivel del ciudadano común, de como bien dices, de que no tiene tiempo, que lo quiere todo fácil, lo quiere todo rápido. Y bueno, yo recomiendo mucho este libro porque es justo acerca de la buena alimentación, de la muerte, qué es la filosofía, para qué nos sirve, etcétera, de una manera sencilla, lo que un poquito también hacía Ikramantaki, que ese es el punto por el que giramos normalmente Carlos y otras personas en este foro, en este grupo, donde ella también intentó bajarlo a nivel de radioescucha dominguero de las 8 de la noche y darte los grandes temas, bajarlos a tu conocimiento y que te enteres, que no nada más tienes o que padecer la cultura occidental de los Estados Unidos, por ejemplo, sino que ahí hay todo un cúmulo de conocimiento en la cultura occidental de Europa, que finalmente esta es tu raíz, o sea, quieras o no, y amén de que si la conquista o no la conquista, de que si algo había antes o algo no había, nosotros, México, mexicanos, somos resultado de esa corriente cultural de Occidente. Y esa corriente cultural de Occidente, pues nace en Grecia, nace en Roma, con el cristianismo, y de ahí sí viene a España y de ahí con nosotros, ¿no? Entonces, también es parte de nuestro deber como occidentales, como personas que tienen cultura occidental, conocer eso, que normalmente no se enseña, nadie te enseña filosofía. Como bien dices, no se ve en los periódicos, solicito filósofo para puesto de algo en la empresa, pero es algo que uno, aparte de agarrar el gusto, te, te motiva pues para seguir en este mundo, ¿no? En este valle de lágrimas, como luego se dice por ahí. La filosofía salva. Así como la literatura salva, también la filosofía te salva de ciertas cosas que tu propia mente te confronta, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, bajar ese cúmulo con gente como tú a nivel calle, a nivel ciudadano de a pie, quitar un poquito esa brizna donde dices, bueno, este no es New Age, no estamos hablando de meditación cuando hablas de un ejercicio espiritual, sino se trata de esto. ¿Qué otros ejemplos, qué otros ejercicios se puede uno proponer o se puede uno hacer en esta vida tan cotidiana y tan rápida que vivimos? Pues pienso que ahí se puede hacer de muchas formas. Ajá, solo hay que tener bien claro qué es lo que se quiere ejercitar para decidir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y por ejemplo, si yo quiero ejercitar la empatía, si quiero, empatía entendida no solo como el darle sentido al otro, sino tratar de entenderlo y tratar de ponerme en su lugar, ¿no? Ese sentido de empatía, pues me tengo que poner en la disposición de hacerlo y pienso, ¿no? Voy a ponerme a leer, ¿no? Ahora que hay muchas redes sociales, voy a acercarme a grupos que piensen contrario a lo que yo pienso, ¿no? Y entonces voy a tratar de entenderlos y voy a dialogar, pero sin criticarlos, o sea, solo como informándome, y ahí estoy ejercitando la empatía, ¿no? Y es algo muy simple, voy a sentar en mi computadora y voy a acercarme a formas de pensamiento con las que normalmente no estoy de acuerdo.
Y ya depende, ¿no? La memoria, ¿cómo la voy a ejercitar? Pues desde lo más simple, ¿no? Así como tratar de memorizar un poema poco a poco, ciertos pasajes de un texto, ¿no? Palabras, hasta hacer juegos, ¿no? Hay un montón de dispositivos que se prestan a ese tipo de juegos, pero de verdad hacerlo y dedicarle el tiempo y entonces ver cómo uno va progresando, ¿no? Así, pues puede ser de muchas maneras. Yo hace rato decía, ¿no? Que yo ejercito la voluntad cuando deshebro el queso y no me lo estoy comiendo, ¿no? Pues habrá personas a las que eso no les dé tentación, habrá personas, ¿no? Que la tentación sea de otro tipo y su ejercicio sea ponerse frente a eso y resistir, ajá, o hacer actividades que no nos gustan, ¿no? Si hay una actividad, ¿no? Correr o no sé, alguna actividad que me resulte particularmente desagradable, entonces ejercitar la voluntad haciéndola. No sería difícil ya como decir exactamente cómo se ejercita cada cosa, pero el punto Claro, es ubicar qué aspecto del espíritu queremos ejercitar y entonces ponernos en resistencia. Ajá, si quiero ejercitar la atención, pues tengo que focalizarme en una cosa, ¿no? Si quiero ejercitar el diálogo, pues entonces tengo que buscar ahí la ayuda de alguien y entonces ejercitarlo. Ajá, pero de nuevo, no esperar a que se dé la situación, sino nosotros ponernos en la situación de hacerlo. claro, porque cada quien sabe de qué pie cojea, ¿no? Sabe en qué parte está fallando uno como persona, en tu empatía, en socializar con otros, en a lo mejor tener prejuicios sobre otros, y eso es algo más que físico, es justamente algo que tu otro lado lo vas a poner en práctica, ¿no? Sobre la filosofía en particular, digo, yo tengo un concepto de que, si bien sí es cierto, no sé, estudiarlo en una escuela es algo ya más profundo, pero la filosofía como tal te da muchas herramientas, incluso herramientas que no son del todo agradables. Es como ver el backstage, como ver el escenario atrás. Estás viendo una obra de teatro, estás viendo un concierto, y de repente como que el filósofo se va a la parte de atrás del escenario y ve los cables y ve a quién está moviendo las cosas, como que pierde la magia de que ya no te engañan, ¿no? Ya sabes algunas de las respuestas y tal vez es un poco desencantada. Yo tenía un compañero, un amigo, que es filósofo, era filósofo o es filósofo de profesión, y yo alguna vez le pregunté, oye, y después de tantos años que has consultado autores, que has visto corrientes de pensamiento y demás, ¿no hay un momento que dices, pues si ya está todo, ya tengo como que ciertas claves de todo, ya no tiene sentido? O sea, ¿qué sentido le voy a encontrar a la vida? Y la respuesta que él me dio fue la respuesta magnífica, que es, pues, es vivirla, ya estás aquí. Entonces, independientemente de lo que crees saber y de lo que ya has visto y de lo que crees que es o no es vivirla, es seguir el camino hasta que termine, que para cada quien hay un momento de fin, pero es vivir la vida. Y si tienes las herramientas, como en este caso que se le llaman los ejercicios espirituales, pues entonces es vivirla de acuerdo a ese tipo de prácticas y que no termina, ¿no? Como el clásico y famoso de nunca dejes de seguir aprendiendo, no dejes de aprender una cosa nueva cada día, etcétera. Pues es parte de eso, ¿no? Es parte del juego. Si crees que ya lo sabes todo, entonces no sabes nada y tienes que continuar con este juego, ¿no? Sí, sobre ese punto, lo que ya han hecho otros autores y el sentido de hacer filosofía, a mí me parece que hay algo hasta ridículo en hacer filosofía. Porque cuando uno se enfrenta a un problema, lo primero que brinca es, ese problema no lo pudo resolver Aristóteles, no lo pudo resolver Kant, Martha Nussbaum le sigue dando, o sea, yo con mis capacidades limitadas, con el tiempo que he dedicado a otras actividades que no son la filosofía, el tiempo que he desperdiciado, ¿no? ¿Cómo yo me atrevo después de esas grandes mentes a enfrentar esos problemas? ¿No? O sea, es algo que por eso le llamo ridículo, ¿no? Es como decir, o sea, si ellos no pudieron, ¿no? Esos grandes genios, esas mentes geniales no pudieron, ¿por qué voy a poder yo? ¿No? Pero creo que también hay que reconocer que, aunque la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, siempre se va hacia las grandes figuras, lo cierto es que lo que mantiene la tradición y lo que mantiene la verdad y ese conocimiento es un montón de trabajo de gente que en su mayoría es anónima.
Ajá, o sea, si uno puede leer a Kant y saber que Hume lo despertó de su sueño dogmático, ¿no? Saber que leyó a Rousseau y que el Emilio de Rousseau le causó una gran impresión. Pero la cosa es, no llegó Rousseau a tocar a la puerta del señor Kant. No llegó tampoco Hume a decirle, Kant, mira, aquí está, despierta de tu sueño dogmático. Así no pasaron las cosas. Hubo un profe por ahí, a saber quién, que le dijo a Kant que existía algo así como la filosofía, y entonces fue abriéndose su camino, acercándose hacia los autores, ¿no? Autores que a lo mejor leyó primero en una traducción que alguien hizo, que no siempre tenemos el nombre. Entonces hay un montón de trabajo ahí anónimo del cual no sabemos, al menos no sabemos ponerle nombre, pero que todo se conjuga para que exista una persona como Kant, o como Nussbaum, o como Hipatia. O sea, todas las grandes figuras suponen un trabajo enorme de gente que no conocemos. Entonces, yo pienso que eso es donde vale, ya solo por ese hecho, vale la pena persistir. Porque a lo mejor yo con mis limitadas capacidades nunca voy a poder decir ni una sola palabra más que lo que ya se dijo antes. A lo mejor solo lo estoy trayendo al presente, lo intento vivir, ¿no? Lo intento enseñar a otros, pero nunca voy a poder decir nada nuevo, nada original. Pero eso que sí voy a decir que es una mera repetición, puede caer en oídos que a su vez vayan construyendo otro trabajo. Y ya solo eso vale la pena, ¿no? Entonces, no hay que pretender, me parece, forzosamente hacer un trabajo original y ser el filósofo que tiene el gran tratado y la gran propuesta. O sea, al final si llega, o sea, a las personas, a los filósofos y filósofas que les lleguen, que bueno, y que lo hagan, ¿no? Si ya lo tienen, pues que lo escriban y que lo publiquen, que lo den a conocer. Pero si no, de todos modos el trabajo vale la pena. Cuando verdaderamente se trabaja para el conocimiento, para la filosofía, ningún trabajo es en vano. Porque la mera repetición de Aristóteles, ¿no? Yo solo estoy enunciando las cosas y además ni siquiera leo a Aristóteles en el original, ¿no? Lo leo en traducciones, pero eso va a llegar a oídos y no sé qué va a pasar. No sé si un estudiante ese sí va a llegar a la gran propuesta, o si la estudiante de ese va a llegar a la gran propuesta, o si tenemos que esperar no sé cuántas generaciones, pero el punto es que en algún momento va a llegar. Y lo interesante de la verdad es que quien descubre una verdad, quien enuncia una tesis que se tiene por verdadera, lleva su nombre, ¿no? Se reconoce el nombre de quien la enuncia. Pero una vez que alguien la enuncia, ya no le pertenece, ¿no? Entonces Aristóteles nos dejó muchas cosas, Kant nos dejó muchas cosas, pero ya no le pertenecen a Kant, ¿no? Y cuando yo lo leo y digo, Kant tenía razón, ahora me pertenece a mí, ¿no? Entonces, pienso que no hay que afanarse en eso de ser original, porque muchas veces pervierte el verdadero sentido de la filosofía. Si yo quiero ser original, puede que esté inventando cosas o diciendo cosas falsas solo por ese afán de ser reconocido, de ser aplaudido. Y eso puede ser un gran vicio para encontrar la verdad, ¿no? Entonces yo creo que uno debe trabajar críticamente a los autores, ¿no? Y críticamente quiere decir que me voy a sentar, voy a leer a Aristóteles, ¿no? Y primero voy a ver qué me tiene que decir, ¿no? Dialogar con el texto. Después voy a poner en duda eso que me dijo, a ver si se sostiene, si no. Y puede que llegue un tercer paso, que es hacer otra propuesta, o puede que no. Pero también pienso que un filósofo está obligado a que esas palabras que a lo mejor esté repitiendo, pero hayan pasado por la crítica. Entonces, no es lo mismo simplemente exponer a Aristóteles que exponerlo, pero ya pasándolo por el tamiz de la crítica. Porque si ya lo hice, puede que yo no estoy diciendo una palabra más, solo lo estoy repitiendo, pero ya lo pensé. O sea, si lo estoy repitiendo es porque realmente ya lo critiqué. Ya lo procesé, ¿no? Ya lo procesé y pienso que tienes razón. Y como pienso que tienes razón, ¿por qué voy a decir algo más? ¿O por qué me voy a inventar otra cosa? Simplemente voy a seguir adelante y ahora viene la parte difícil, que es aplicarlo a mi vida, ¿no? Y en ese vaivén de ideas puede que alguna vez surja algo, ¿no? Una pequeña tesis, un texto, un artículo, ¿no? Otros escribirán tratados, no sé, y a lo mejor eso sí es una propuesta, pero no creo que ese deba ser el objetivo, porque puede realmente entorpecer el trabajo por la verdad, ¿no? Puede merecer solamente el aplauso. O sea, pienso que este es un ejercicio que debemos hacer quienes nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, ¿no? Preguntarnos, ¿qué pasa si nunca voy a ser conocido? ¿Qué pasa si nunca escribo ese tratado, ese artículo, ese paper que se va a leer y que me va a ganar el aplauso? ¿Vale la pena hacer esto? Y pienso que si la respuesta de eso es un no, si solo estoy trabajando por el reconocimiento, yo pienso que mejor se dediquen a otra cosa, ¿no? O sea, hay muchas áreas en las que se vale buscar ese reconocimiento, ¿no? Hay
hay un montón, sobre todo ahora con las redes sociales, el internet y así, hay un montón de espacios en donde se puede buscar el aplauso de la gente, pero no es el de la filosofía, ¿no? Y si uno se responde, pues sí, esto vale la pena aunque nadie se acuerde de mí, entonces debe persistir en el intento. Entonces yo pienso que un filósofo debe abrazar el olvido, o sea, asumir, levantarse en la mañana y decir, lo que voy a hacer va a ser olvidada, para reconocer si después de pensar eso sigue valiendo la pena hacerlo. Y sigue valiendo la pena porque al final nunca va a ser tiempo perdido, ¿no? Puede que lo que se olvide sea mi nombre, que nadie se entere que existí, que en unos pocos años nadie me recuerde, pero ya habré hecho alguna labor, ¿no? Porque he estado hablando con un montón de personas, ayudando a leer a un montón de personas, otras ayudándome a leer a mí, y no sabemos dónde va a parar eso, ¿no? O sea, estoy seguro que la persona que le habló a Kant de Hume, a lo mejor ni siquiera se enteró de qué fue lo que hizo, de qué fue lo que provocó al hablarle a ese niño de filosofía. Recuerdo una historia muy bonita de un colega que se llama Ignacio Quepons, que decía que su abuelo le contaba una historia muy bonita, de niño, y lo entusiasmaba, y esa historia de un modo u otro lo fue guiando hacia la filosofía, y ya estudiando filosofía se dio cuenta que su abuelo le estaba contando el mito de la caverna de Platón. Y entonces reconoció esta historia y se sintió incluso conmovido. Pero la cosa es, a lo mejor su abuelo se enteró que él se volvió filósofo, a lo mejor no, y no importa. De todos modos, esas palabras cayeron en el lugar adecuado y este colega a su vez está enseñando y ya solo eso vale la pena. Entonces, si nunca llegamos a la propuesta original, si nuestro nombre no es recordado, en última instancia no importa. Y lo que siempre nos va a quedar es la tarea de vivir de acuerdo a eso que estamos diciendo y que no haya una distancia tan grande entre nuestras palabras y nuestros actos, que estarán de acuerdo conmigo, eso a veces es muy difícil de lograr. Nuestras palabras tienden a ser mucho mejores que nuestros actos, ¿no? Y sobre todo si nuestras palabras son las que les robamos a todas estas grandes figuras. Claro. ¿Y en qué estribaría en este caso la dificultad del acto, Ernesto? ¿Por qué es tan difícil que el acto y la palabra puedan ser congruentes? Me parece que porque en la búsqueda... Dice que está preparando para grabar la Recording is on. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, perdón, aquí estamos de regreso. Entonces, adelante, Ernesto, te interrumpió aquí una falla técnica, pero por favor continúa. Estábamos en cómo empezar, ¿no? Esto de la filosofía. ¿Sí? Bueno, antes de eso, de por qué es tan difícil, por qué este gap tan grande entre lo que uno dice y lo que uno puede hacer. ¿En qué estriba ya desde un punto de vista, no sé si fenomenológico o desde un punto de vista crítico, la diferencia? O anímico. Yo pienso que es principalmente por dos razones. Y esto es, si quieren verlo así, como una hipótesis, una especulación. No lo daría como una respuesta tajante, pero me parece plausible, ¿no? Y también se los comparto por si tienen alguna crítica que lo podamos discutir. Pero pienso que hay dos principales razones que crean esta brecha entre lo que digo y lo que hago. Y la primera es que en la búsqueda de la virtud siempre hay situaciones displacenteras. Siempre va a haber algo que me cause molestia, cansancio, alguna forma de sensación displacentera. Entonces, cuando uno se traza un proyecto, lo que se imagina, hace una abstracción en la que lo que nos representamos son todas las sensaciones y emociones placenteras, ¿no? Entonces, si yo me imagino como una persona sumamente disciplinada, ¿no? Lo que pienso es en cumplir con todo, ¿no? Cómo no voy a estar apurado en las cosas, cómo ya no voy a entregar trabajos a medias, todas esas sensaciones placenteras que van a estar ahí si logro ser disciplinado. Pero eso es una abstracción que está dejando de lado todas las sensaciones displacenteras, ¿no? Los desvelos, el tener que renunciar a otras actividades que también nos gustan, el tenerle que decir que no a la familia o a la pareja, todo eso, los problemas en los que nos puede meter o tensiones, ¿no? Con las personas. Todas esas sensaciones displacenteras están ahí y se requieren para que yo sea esa persona disciplinada o esa persona estudiosa, yo que sé, depende del proyecto que me haya trazado. Entonces, lo primero que se nos atraviesa en un proyecto y que crea esta brecha es el placer, ¿no? Y entonces yo digo, voy a ser disciplinado, pero en la mañana cuando me tengo que levantar, mi cama está muy calientita, en realidad no hay prisa para que yo me pare, nadie me está ahí llamando, entonces vuelvo a
acostarme, regreso a esa sensación placentera, y entonces ya no fui la persona disciplinada, ¿no? Ya no soy esa persona que cumple lo que prometió, por el placer, por esta evasión al displacer y apego al placer. Pero también en todo esto se cruza que no siempre podemos anticipar cuáles son las situaciones que se van a dar, ¿no? Entonces yo digo, mañana me voy a levantar y voy a estudiar tantas horas y voy a cumplir con esto o aquello, ¿no? Y me levanto y no hay luz, ¿no? Me llegan visitas por la tarde, se me acaban los víveres y tengo que salir al mercado. O sea, todas esas situaciones que tengo que también atender y que no estaban contempladas cuando yo hice un plan. Entonces, todas esas contingencias siempre o suelen arrebatarnos, no exactamente arrebatarnos, pero suelen dificultarnos el cumplimiento de ciertas promesas que nos hicimos a nosotros mismos o de ciertos proyectos, y entonces tendemos a ceder a esas cosas. Entonces creo que eso va creando la brecha, ¿no? El placer, y que no podemos anticipar todo lo que estaba por venir. Y también que nosotros, cuando, no sé, pensamos en el cumplimiento de esos proyectos, no hay como personas concretas en nuestra imaginación, ¿no? Entonces digo, voy a ser una persona templada, no voy a ser una persona que modera sus emociones, pero no estaba contemplando al microbusero de la esquina que se iba a atravesar y que me iba a chocar, ¿no? Entonces, como no estaba pensando, ¿sabes? Es muy fácil amar a la humanidad, pero muy difícil querer al ser humano, ¿no? Y entonces digo, sí, voy a ser una persona moderada, no voy a controlar mis emociones, pero no contaba con esa persona, ¿no? Con ese enfadoso que me hizo esto o aquello y que me sacó de mis casillas, ¿no? Y de pronto mucho Husserl en la mañana, mucho Kant y Aristóteles, pero ahí en la carretera le estoy diciendo hasta de lo que se va a morir, ¿no? Y claro, nadie me está viendo, pero yo sí me veo, ¿no? En la noche, y digo, en la mañana estaba hablando de la moderación, ¿no? Y por la tarde le estaba tocando, ¿no? Ahí al microbusero. Eso también crea la brecha, ¿no? Que lo concreto nos va excediendo muchas veces. Quiere decir que de alguna forma hay como una pérdida de cuál es la dimensión que significa el acto, ¿no? O sea, a lo mejor somos naïf cuando queremos ser los grandes hombres que nos figuramos llegar a ser algún día, pero andar el camino es lo que dificulta verdaderamente las cosas, y es ahí donde si alguien efectivamente puede llegar a ser moderado, como bien dices, ser el ejemplo de la moderación, es porque probablemente ya hubo mucho trabajo, pero quizá también hubo desde el principio, bueno, no probablemente, seguramente ya hubo mucho trabajo, pero también hubo quizá desde el principio una visión más acertada de la dificultad que puede significar, ¿no? O sea, yo, regresando al tema de los ejercicios espirituales, veo que hay gente que se publica en muchos lugares y que tienen muchos músculos y están muy fuertes, etcétera, pero fue porque desde el principio siguieron una rutina que está probada, que funciona, que va a dar ese resultado, y veo simultáneamente, bueno, no necesariamente veo, pero puedo estar cerca de mucha gente que dice que hace ejercicio toda su vida, que dice que me ha dicho toda su vida que hace ejercicio, pero yo no veo los resultados. Entonces hay quizá el aseguramiento de poder seguir un método y una visión muy clara de cuáles son las dificultades y aceptarlas específica y correctamente también, ¿no? Sí, y es que también sucede cuando nosotros hacemos un proyecto o nos pensamos siendo diferentes, sucede que la imaginación no tiene límites. O sea, yo puedo imaginar así por horas y construir situaciones ideales y disponer muchas horas a qué va a pasar en 10 años o cómo voy a estar. La imaginación no tiene límites, pero las situaciones concretas sí tienen límites. Entonces yo sin problema me puedo imaginar irme a estudiar al extranjero y ganarme esa beca, pero en lo concreto solo hay un número limitado de becas, ¿no? Entonces puede que no la saque y entonces ese proyecto que me tracé ya no lo cumplí. Entonces eso también va creando la brecha, que el proyecto se hace en la imaginación, es fantasía. Entonces ahí no hay límites, pero ya para hacerlo hay un montón de límites, la mayoría inesperados, la mayoría nos exceden, ¿no? Pensemos en esta historia clásica, que se ha vuelto una broma y un lugar común, ¿no? El decir iba a hacer tal cosa, pero me lastimé la rodilla. Pero muchas personas sí pasó así, muchos deportistas sí, su carrera se acabó con una lesión, ¿no? Y era algo que rompe el proyecto, pero que a la vez no lo pudieron evitar, no estuvo en el campo de su voluntad, ¿no? Y que puede causar mucha frustración y mucha tristeza. Pero eso es lo que pasa en las situaciones concretas, que se van atravesando obstáculos que no aparecen en la fantasía, porque la fantasía es una mera construcción que hacemos libremente, entonces ahí todo sale bonito y todo sale bien. Ya en la realidad aparecen todas estas dificultades. Entonces, lo que vamos logrando es siempre menor en comparación
con lo que vamos imaginando. Entonces claro. Somos como la persona concreta y real que somos es el resultado de todos esos proyectos fallidos. Y puede sonar muy devastador o incluso negativo, pero no me parece que necesariamente lo sea, porque yo creo que hay algo muy enriquecedor en la experiencia del fracaso, porque el fracaso te muestra realmente quién eres. O sea, el proyecto es lo que tú quieres ser y ahí no hay límites en la imaginación, pero cuando llega este momento del fracaso, ahí veo lo que realmente soy. El fracaso o el sufrimiento, ¿no? También goza el sufrimiento. No toda la vida va a ser pura felicidad y pura miel sobre hojuelas, sino incluso las situaciones difíciles de la vida, las pérdidas, los fracasos, las frustraciones, pues hay que aprender de ellas y poder tomar nota y tomar lo positivo de algo que fue el ya merito, de algo que casi lo logras, pero pues tienes otra oportunidad, y si es una pérdida, pues saber que ese es el ciclo natural de la vida, no sorprende, que a nadie le sorprenda que no vamos a estar aquí en 40 años o en 70 años, ¿no? Y es que además cuando uno logra algo, no queda claro hasta dónde pudimos haber llegado, ¿no? Igual un ejemplo físico que me parece hace estas cosas evidentes, ¿no? Pero si yo me propongo correr 5 kilómetros y los corro, ¿no? Cuando llego al quinto, me pregunto si no podía más, ¿no? Y entonces, ese logro, el haber cumplido la meta, inmediatamente resulta insuficiente para mí, porque me imagino, tal vez podía haber corrido otro, tal vez podía haber hecho eso, más, ¿no? Y entonces siempre la expectativa y la creación de proyectos siempre va a tirar hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante. Entonces, cuando realmente cumplimos una meta, viene esta ambición de querer más, ¿no? Que hace esa meta cumplida algo pequeño y empuja hacia adelante. Y que abre la duda de realmente hasta dónde puedo llegar. Pero la experiencia del fracaso te muestra realmente tus límites. Y entonces cuando yo me propuse correr 5 kilómetros, pero al segundo ya me dolían los pies y me quedé sin aire, o sea, descubro realmente hasta dónde puedo. Y entonces descubro qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero. Y lo que sucede cuando nosotros trazamos metas o proyectos es que pueden caer en lo irracional, pueden ser grandilocuentes, pueden exigir demasiadas circunstancias que no son factibles, porque de nuevo es pura fantasía. Pero la experiencia del fracaso me muestra realmente quién soy, qué es lo que tengo, y entonces me permite hacer un proyecto cada vez más racional. Y racional quiere decir que realmente pueda llegar a cumplimiento. Entonces, yo pienso que incluso si le preguntáramos en su momento a Aristóteles o si le preguntáramos ahora a Nussbaum si está contento con su trabajo, seguramente te van a decir que no. O esto pasa también en los deportes, ¿no? Cuando uno escucha que un gran deportista se deprimió, que no está dando lo suficiente, uno piensa, ¿qué más quieres, no? Si eres el campeón del mundo, o eres el mejor, o eres muy reconocido, ¿qué más quiere? Pues claro que quiere más, porque ese es un proceso de la conciencia que no se va a detener. Vamos a estar esperando y vamos a estar esperando siempre hacia mejor, ¿no? Entonces, dependiendo de las metas que te propongas, ¿no? De los retos que te pongas adelante, es donde vas a repercutir en si voy más allá o no. Y es que este asunto de que la mente sea insaciable es parte de lo que tendríamos que ver como el alcance que debe cubrir un ejercicio espiritual, ¿no? O el desarrollo de la conciencia, por decirlo de esta forma, ¿no? Porque si yo dejo correr mi ambición libremente, voy a estar insatisfecho siempre, para toda la vida, ¿no? Y se convierte en un fracaso sobre otro fracaso, ¿no? Porque por un lado está lo que no logré o lo que continuamente no estaré logrando, más el fracaso tus intentos fallidos. fallidos, fallidos. Pero entonces la experiencia del fracaso es aquí donde, como bien decías, Ernesto, realza mucho, porque me da la dimensión que tengo, la dimensión real. O sea, yo puedo estar palpando la orilla de mi propia existencia, porque decía, hasta aquí llegué, al menos ahorita. Eso no quiere decir que me está limitando para el futuro, pero al menos ahorita aquí llegué, ¿no? Sí, y es que aunque pueda ser una verdad demasiado cruel, una verdad ya anunciada por el bueno de José José, pero uno no es lo que quiere, es lo que puede ser, ¿no? Entonces, cuando yo trazo un proyecto es lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, pero la persona que soy es lo que puedo. Ahora, lo interesante es que ese puedo está siempre sujeto a cambios.
Ajá, porque de la misma manera que hoy aguanté solo 2 kilómetros, si persisto, al rato voy a poder más, ¿no? Y en las metas que son más de orden espiritual sucede exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor me acerqué a Kant y no entendí una palabra, hasta ahí puedo, ¿no? Yo me imaginaba leyendo a Kant y sabiendo muchas cosas, pero luego que realmente puedo ser es ese que no entiende y que tiene que releer una y otra vez, pero en ese persistir, entonces voy pudiendo cada vez más. El yo puedo es vencer una resistencia y por eso son importantes los ejercicios espirituales, porque para ese proyecto de lo que queremos ser se necesitan ciertas virtudes, ¿no? Que es un concepto que puede sonar anticuado, pero en realidad tiene mucha vigencia porque cada que una persona se traza un proyecto, está está pensando en virtudes, aunque no las tematice específicamente, ¿no? Aunque la persona no se diga, requiero tal o cual virtud, ¿no? Pero el chef que dice, voy a cocinar cada vez mejor, o sea, se está planteando un proyecto y va a requerir ciertas virtudes, ¿no? Va a requerir resistencia, porque el trabajo en la cocina es muy duro, va a requerir paciencia, porque no puede apresurar las cosas, o sea, son virtudes que va a necesitar, y que le va a exigir esa meta que tiene, le van a exigir esas virtudes. Y si las ejercitamos previamente o si persistimos en un ejercicio constante, cuando ya los necesitemos ya va a estar ahí, ¿no? De la misma manera que una persona que corre, cuando tiene que alcanzar el camión, lo alcanza sin problema y no se cansa, ¿no? Lo mismo alguien que ya ejercitó la memoria, la atención, cuando tu trabajo te requiera, cuando el cumplimiento de esa meta te lo requiera, ya va a estar ahí. Entonces, siempre estamos pensando en virtudes, solo que dedicamos muy poco tiempo a desarrollarlas. Quiere decir que podríamos hablar de cuáles podrían ser nuestros primeros pasos en el acercamiento a los ejercicios espirituales. ¿Por dónde podríamos empezar? Pienso que el ejercicio de la voluntad es el más básico, o sea, porque es el que se requiere de entrada, ¿no? A lo mejor después me reclama atención, lectura, diálogo, yo qué sé, otros ejercicios, pero si no tengo la voluntad para hacerlos, pues no voy, o sea, no solo no voy a lograr eso que quiero, sino ni siquiera voy a empezar a realizar los ejercicios. Entonces creo que la voluntad es el fundamental, ejercitar la voluntad. Y decía, hay muchas formas, ¿no? Haz eso que no te gusta, resístete a eso que te gusta mucho, ponte, ¿no? Decir, me voy a poner frente a esta comida, a esta bebida y voy a resistir, me voy a poner frente a esto que no soporto y voy a resistir. Yo diría que el ejercicio de la voluntad es el más básico, el más fundamental, y que se pueden empezar con cosas muy pequeñas, o sea, de verdad muy pequeñas, porque al menos a algunos nos ocurre que queremos subir de 0 a 100, ¿no? Entonces voy a empezar ejercitando la voluntad, levantándome todos los días a las 4 de la mañana y modificando mi forma de comer o algo así como muy grande, y también por eso fallamos, porque nos queda demasiado grande el ejercicio, ¿no? Y pienso, hay que empezar con cosas pequeñas y le va subiendo de dificultad. Y también una cosa que a veces interrumpe estos ejercicios espirituales es que no pasa lo mismo que en el ejercicio físico, donde la gente va viendo tus músculos o cómo bajas de peso o algo así. No, la gente difícilmente va a notar que estás ejercitando tu voluntad hasta después de mucho tiempo. Ajá. O una persona externa no puede ver qué tanto, ¿no? O sea, si yo me quería resistir a mi café, ¿no? Y estuve 2 horas resistiéndome y ya al final cedí, lo único que se ve por fuera es que dije que no iba a tomar y tomé. Ajá, eso es lo que se ve por fuera. Entonces, incluso tus seres queridos te pueden decir, ¿ves cómo no cumples? O, ¿no? Eso es puro fallaste, pero sí, porque no vieron esa lucha interna, ese momento de tensión, que es el que importa, porque es donde se está ejercitando. Entonces hay que asimilar también que el ejercicio espiritual no se ve, que ¿no? En el ejercicio corporal la gente te ve sudar, ve cómo tu cuerpo se modifica. Acá eso no es algo visible, ¿no? Se va a ver en actos o en cambios de hábitos, por eso va a tomar mucho tiempo, y va a tomar tanto tiempo que para cuando llegue muchas personas ni siquiera lo van a notar. O sea, no va a ser tan evidente. Entonces, este es un trabajo completamente interior. Se puede compartir con alguien, ¿no? Puedes tener así como tu compañero de entrenamiento, puedes buscar hacer ejercicios con alguien, pero lo cierto es que como son espirituales, son invisibles. Entonces, nadie los va a ver y hay que resistir también a eso, a que la gente, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Soy una persona que tiende mucho a la ira, ¿no? Entonces, mi ejercicio espiritual muchas veces es la contención, la moderación, así, pero hay veces que pierdo, ¿no? Y entonces cuando alguien me ve furibundo, ¿no? Después de haber dado un curso de ejercicios espirituales, llega la burla, ¿no? No,
¿cuál ejercicio espiritual? Ve cómo estás, ¿no? Ve cómo te pusiste. Pero eso a veces es un impulso para abandonarlo, como para decir, es cierto, ya, soy así, no soy iracundo, soy indisciplinado, soy no sé qué, no, pero esa es otra tentación que hay que vencer y para eso se requiere voluntad. Entonces, por eso pensaría que el ejercicio fundamental es el de la voluntad. Finalmente, entonces, el ejercicio espiritual te puedes apoyar de otros, retomando el ejemplo que decías de Kant, que pues, no le entiendo y no sé cómo llegar. Hay muchos teóricos, hay mucha gente que ha estudiado y que tiene videos y que tiene teorías y demás, pero al final el que tú no lo entiendas es algo individual, es algo que solamente repercute en ti y que si tú, aunque sepas que existe todo ese material y no atiendes a él, no vas a él y no lo ejecutas, aunque ellos pueden ser tus ayudas, tus apoyos, quien no está ejercitando espiritualmente o no está avanzando espiritualmente, pues eres tú. Es algo que se queda en el individuo y que creo que es uno de los también de los principios de la filosofía, ¿no? El conócete a ti mismo es algo que haces, no estás haciendo nada desde el punto de vista de mi granito de arena para la humanidad, sino si tú mismo no estás haciendo tu pulimiento, tu, tu desenvolvimiento personal, pues difícilmente vas a poder aportar nada hacia afuera, ¿no? Y veo por lo visto, la parte del tiempo, sí me gustaría regresar a esta parte donde te preguntaba sobre por dónde empezar. Me imagino como esos ya constructos que tenemos en la cabeza de esa maleta que va cuando vas a varios países, tiene estampas de París o no sé qué, o los pasaportes, ¿no? Que tienen, ¿cuáles serían para nosotros, contemporáneos, seres humanos, hombres contemporáneos, los fundamentales? ¿Cuáles serían para ti, desde tu punto de vista, lo que tendríamos para quitar la paja? Como decía Ikram, vete dado que tu tiempo es corto, vete a lo que te nutra, a lo que te da, quítate de los bestsellers, quítate de las lecturas que no te van a producir nada, y ahí están estos, los clásicos, los de siempre. Ya comentaste sobre Aristóteles, comentaste sobre Kant, Husserl, pero ¿qué otros, sobre todo en tus clases, dices, esto es lo que una persona desde el punto de vista cultura occidental necesita saber, necesita adentrarse? Pues es tan vasto el material que uno no sabe nunca qué responder a eso. Pero Tus 10, ¿no? Casi, casi tus 10 principales o algo así. no, el 10 son muy pocos, ¿no? Uno se iría prolongando con la lista. Me parece que para introducirse hay que acercarse a una introducción a la filosofía. Wittgenstein decía algo que parece muy raro y sobre todo para un tratado de lógica, ¿no? Pero dice al inicio del tractato, dice, quizás solo podrán estar de acuerdo con este texto quienes ya lo hayan pensado, ¿no? Entonces es una aseveración rarísima, pero que me parece que tiene mucha razón. Los autores que vamos eligiendo, me parece que es como ya habíamos pensado algo así, pero que lo teníamos confuso, desgarrado, hecho bolas. Entonces llegamos a ese autor y decimos, ándale, eso es lo que estaba pensando, por ahí va la cosa, pero yo no lo supe decir y este autor, esta autora, llegó y lo puso así con todas sus letras. Entonces sí me parece una buena idea empezar por una introducción a la filosofía, de estas hay muchas, para irnos dando cuenta de quiénes son los autores y qué han dicho, ¿no? Y ver quién nos va apareciendo, a cuál nos queremos acercar. Entonces sí, pensaría que lo primero es tener un panorama general para saber a quién vamos a elegir, ¿no? Y entonces ya cuando diga, esta Spinoza dice algo que me llama la atención, que creo que por ahí va la cosa, ¿no? Schopenhauer, ¿sí? Lo siguiente es ahora sí ir al texto original, ¿no? Y pensaría ya en esto, es una sugerencia que no necesariamente le funciona a todos, pero yo pensaría, agárrate el libro original traducido y empieza por la introducción. Los traductores casi siempre te ponen un texto que te presenta, ¿no? que te da un acercamiento, ¿no? Entonces ya te diste cuenta que hay una serie de autores, elegiste uno o algunos, ahora ve al texto, ¿no? Acércate a la introducción, a lo que dicen los traductores, a los comentarios, y luego ya éntrale al texto. Y éntrale quiere decir con mucha paciencia y ve esperando a que el autor deje hablar. Ajá. Y sobre todo hay que tener en cuenta que lo que sucede cuando leemos filosofía es que aparecen conceptos que creemos conocer, pero que tienen un significado distinto, ¿no? Entonces el autor dice espíritu, una palabra que he utilizado un montón, dice conciencia, dice Dios, o sea, hay un montón de términos que los autores emplean,
y que yo también en mi vida cotidiana, pero que no se corresponden. Ajá, entonces, cuando yo le pongo el significado que yo tengo en la mente al texto que estoy leyendo, lo que resulta es en un malentendido que se hace tan grande que ya no sé dónde estoy parado en el autor y ya no puedo seguir leyendo. Ajá, entonces, hay que acercarse al texto, pero sí casi diciéndose, no sé leer, voy a aprender a leer a este autor. ¿Y qué me tiene que decir? Y entonces ir línea por línea, ¿no? Y cómo está definiendo esto, cómo se está entendiendo. Y tener mucha paciencia, ¿no? Y saber que todas las entradas que son sencillas, a la vez son simplonas, ¿no? Incluso lo que uno mismo hace en clase, de voy a exponerte este autor, es un ejercicio simplón, el autor es muy rico, la obra es muy grande, ¿no? Entonces, saber que si está fácil es porque apenas estamos en la entrada y que el camino para leer filosofía siempre es de subida. Entonces, tener mucha paciencia, eso, ir dejando que el autor hable y también darse cuenta que cuando uno se acerca a una introducción o cuando uno ve videos, ¿no? De los que hacen divulgación de la filosofía o los que damos clases, el texto ya pasó por una lectura. Entonces, muchas veces hay una distancia entre lo que uno como profe expone o la persona que hace divulgación expone y lo que dice el autor. Entonces, no hay que ir buscando confirmar lo que dice el profe o lo que dice el video de divulgación o el texto de divulgación. Hay que ir buscando que el texto te hable, ¿no? Y por eso hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y saber que va a haber veces en que te tengas que quedar en un pasaje mucho tiempo, otras en que digas, bueno, no lo entendí, pero voy a seguir, ¿no? Y ya después regresas y tal vez se vaya aclarando. Esa sería mi recomendación, ir a lo general, luego los comentarios y luego al texto con muchísima paciencia. Y en torno a los ejercicios espirituales, si quisiéramos adentrarnos con un marco teórico, ¿por dónde podríamos empezar? Pienso que el texto de Adot es una muy buena forma de empezar. Adot, A-D-O-T. Ese libro que tienes. El de ejercicios espirituales. Yo recomendaría ese y recomendaría un texto de Martha Nussbaum que se llama Terapia del Deseo. Es un texto que va exponiendo a las escuelas helenísticas, pero lo hace de una manera muy particular. Nussbaum se inventa un personaje que es Nikidion, que es una chica que pasa por la escuela de Aristóteles y luego pasa, ¿no? Por la escuela de los escépticos, va avanzando por diversas escuelas helenísticas, solo los cínicos no están ahí, pero va representándose cómo hubiera sido este personaje, ¿no? Entonces dice, Nikidion con Aristóteles se tendría que haber vestido de hombre porque no dejaba entrar, ¿no? Pero con los estoicos no, los estoicos sí dejaban estudiar mujeres. Y ese personaje le sirve para ir mostrando muchas cosas de las escuelas, ¿no? Hace una exposición muy clara, ¿no? A veces muy árida porque es una gran scholar y cuando se mete en los textos se mete en mucho rigor, pero que sí va mostrando, ¿no? Las diversas propuestas de las escuelas y los ejercicios espirituales que se seguían de ahí. Entonces yo pensaría que esos dos textos son una gran entrada a ese tema. Ya, en un escenario hipotético ideal, sé que planteamos esto en algún momento. Si todas las personas practicáramos ejercicios espirituales, si de alguna manera todos los seres humanos utópicamente los pusiéramos de acuerdo, ¿piensas que eso haría de este mundo un mundo mejor? ¿O eso es algo que tendríamos que dejar de lado? No, sin duda. Si todos nos dispusiéramos siempre a estar haciendo ejercicios espirituales, la convivencia sería diferente, ¿no? Hasta cómo nos comportamos en la calle sería diferente, ¿no? Porque si ejercito la atención, entonces voy a eliminar mucha indiferencia ante el otro, ¿no? Cuando el otro te da señales de que necesita tu ayuda o de que está triste, pero tú no lo pasas por alto, no porque no te interese ese otro, sino por falta de atención, no prestaste atención a sus gestos, a lo que te dice, ¿no? Entonces, si ejercito la atención, de eso mismo se va a seguir un mejor trato para el otro, ¿no? Lo mismo que si ejercito el diálogo. Entonces, sí, sin duda, los resultados de que todos nos ejercitáramos espiritualmente serían magníficos. Esto trae como consecuencia una tesis, el hecho de que estemos en una humanidad que no está interesada en una conducta ética y que no tiene la intención de tener estos ejercicios espirituales, se sigue de eso que la humanidad en cierto sentido tiene un destino incierto. No quiero decir que estamos llegando no quiero ser catastrofista, pero por lo menos a la deriva estaríamos yendo en este momento, ¿no? Sí, es difícil hablar de la deriva o de progreso o algo así, porque si uno va hacia atrás con los autores, ¿no? O sea, pienso en esto que decía Sócrates, ¿no? De que se quejaba de los jóvenes de su época,
Luego Platón también se quejó de los jóvenes de su época y Aristóteles hizo lo mismo. Y si lo pensamos, el joven en la época de Sócrates era Platón y Aristóteles lo era en la época de Platón. Uh-huh. Entonces, decir a la deriva es como si fuéramos hacia abajo, pero para decir vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante necesitamos un parámetro. Y lo cierto es que quién sabe cuál sea ese parámetro. Porque esos parámetros son ficticios, ¿no? Como cuando el positivismo hablaba de progreso o el marxismo hablaba de estarnos moviendo hacia donde después esto se demuestra como falso. Pienso que más bien lo que impera y ha imperado en otras épocas es que lo que se nos aparece es el vicio de los otros, porque es el que nos afecta. Y es el que más llama nuestra atención. Entonces parece que la humanidad está perdida y parece que no tiene salvación. Y quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor, o sea, pienso que si hubiéramos conocido a todas las personas de la época de Sócrates y Platón, descubriríamos que había personas nefastas y que había asesinos y que había personas malas, solo que a eso ya no nos acordamos, ¿no? Nos acordamos de estas grandes figuras y entonces parece que el siglo IV antes de Cristo, que fue el siglo de Pericles, que llaman, parece que fue una cosa hermosa. Creo que si hubiéramos vivido ahí, nos hubiéramos topado con ese griego que te insulta, ¿no? Con ese abusivo que te roba. Entonces, realmente no sé si vamos a la deriva o no, pero sin duda, cada época tiene ciertos vicios que están muy marcados, y que crean esta imagen de que todo va hacia abajo. Y creo que uno de los vicios de nuestra época es que queremos todo rápido, ¿no? Y medimos la eficacia y la eficiencia en términos de rapidez. Entonces, ¿no? Soluciones rápidas, entender rápido, acumulación, ¿no? De información. Hay un afán de acumular que se aplica también para el conocimiento. Entonces ahora tenemos miles de libros en nuestras bibliotecas digitales, pero no nos damos el tiempo de leerlos. Entonces creo que ese es el vicio de nuestra época. Y si tengo razón, o si alguna razón tengo, si parcialmente la tengo, pues habría que sacarle la vuelta a eso. Si el vicio de nuestra época es que queremos todo rápido, pues hay que ejercitar la paciencia, ¿no? Y darle su tiempo. Y convertirnos, esto pudiera sonar muy conformista o derrotista, pero no lo digo ya como la última solución, sino como una primera solución, ¿no? O sea, convertirnos en esa persona que esperamos encontrarnos en la calle, ¿no? Y entonces cuando yo salgo y miro el vicio del otro, las personas que me mienten, las personas que son cobardes, las personas que abusan, pues lo primero que tengo que hacer es no ser esa persona, ¿no? Entonces yo no voy a ser deshonesto, yo no voy a ser abusivo. Entonces nos tenemos que ir convirtiendo en eso que esperamos y esperar a que tenga repercusiones, pero sin afanarse en que las tenga. Porque pienso que una de las razones por las que triunfa el mal es porque empodera a los viles y descorazona a los nobles, ¿no? Entonces ayudas a las personas, quieres, ¿no? Le entregas como partes buenas de ti y te topas con portazos, te traicionan, te mienten. Entonces eso te descorazona, ¿no? O intentas mucho en el papel de profesor, por ejemplo. Intentas ayudar a los estudiantes, ¿no? Que cumplan sus proyectos y luego ves que son soberbios o que utilizan el conocimiento para sobajar a otras personas y uno dice, ¿qué te estuve enseñando, no? O ¿dónde quedó ese trabajo que intentó hacer? Y es descorazonador, pero la cuestión es persistir pese a eso, ¿no? Y más bien ocuparnos de ser esa persona que nos queremos encontrar. ¿No? Hay un escrito, me parece que está en un diario personal de Baudelaire, donde dice, ¿no? No me permitas ser inferior que aquellos a quienes desprecio, ¿no? Entonces, eso que vemos, esas actitudes que vemos y que nos parecen despreciables, solo hay que ocuparnos de no reproducirlas y de cuando las reproducimos, reconocerlo y entonces ponerse a trabajar, ¿no? Porque cada persona tiene una excusa y una razón por la que se está comportando así, ¿no? Entonces, lo mismo cuando nosotros nos equivocamos, tenemos una justificación. El chiste es no caer en esa trampa. O sea, eso a lo mejor lo podemos aplicar a los otros, pero a uno mismo no. Uno tiene que realmente ocuparse de corregir sus errores y no buscar la justificación. Excelente. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, pues con esto, no sé si, creo que ya prácticamente terminamos. No sé si quieran hacer algún comentario final, porque me parece que ya cubrimos los temas. Adelante, César, si quieres. No, bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Mucho gusto. No conocía. Es una interesante propuesta y créeme que cae, también a mí me cae al punto donde dices, ya todo está ahí. La otra vez en Twitter estaba leyendo de una autora que dice, si no les causa angustia que morir y no saber lo que se va a escribir en el futuro, los libros que se vayan a imprimir y tú no vas a saberlo.
Y yo le contestaba, pues no, porque ya está todo escrito, ya está todo ahí, ya mucha gente escribió y lo que estamos haciendo es retomando lo clásico. El punto es saber por dónde. Y pues también esta idea que me parece muy buena, que no es nueva, obviamente Pierre Hadot, o Hadot, como decías, no es alguien de hoy, es alguien que también ha estudiado y que tiene ya bastante tiempo, y pues seguir practicando esto. Este es un ejercicio espiritual que estamos haciendo tanto Carlos como yo, de todas las cosas que tenemos que hacer, y todas las actividades que tenemos que hacer, y sin embargo nos damos este tiempo para conversar, para intercambiar puntos de vista, para reflexionar sobre las cosas que nos parecen importantes a nosotros mismos, y pues estar ejercitando esto que es la convivencia, aunque sea aquí en la computadora y aunque cada quien con su café o su bebida de por medio, pero estamos disfrutando de esta conversación que pues a todos nos enriquece, ¿no? Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho. Y Gracias a ustedes por la invitación. no, al contrario. Ernesto, muchísimas gracias, te lo agradecemos muchísimo y admirable lo que nos estás comentando. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y ojalá tengamos oportunidad de seguir discutiendo después. Claro que sí. Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen Muy bien. buena noche. Hasta luego. Hasta luego.